11 de la mañana estábamos escuchando a Tambiónica y ahora vamos a pasar a la parte de entrevista que tenemos para el día de hoy. Vamos a filmar por todos lados porque hoy vamos a hacer una entrevista que va a tener un acompañamiento y un apoyo, un respaldo fotográfico como para dar más certeza de lo que vamos a relatar. Ha sido noticia lamentablemente, fuimos otra vez noticia en medios provinciales, esta vez no fue de alcance nacional pero sí provincial, el hecho de un nuevo desbarrancamiento que preocupa y que merece una respuesta rápida por parte de las autoridades. Uno entiende que las obras que son requeridas para este tipo de infraestructura y de obra que se necesita para garantizar la seguridad del vecino de Diamante en la zona costera son recursos que solamente se pueden llevar adelante mínimamente con una obra de un gobierno provincial. Para las arcas del municipio de Diamante sería muy difícil costearlo. Por eso es importante la gestión, por eso es importante también que el vecino sepa y quien esté escuchando sepa qué es lo que está pasando y por qué pasan estas cosas y cómo se los trabaja en gobiernos serios, cómo se trabaja, porque no somos ni la primera ni la única ciudad que está situada en la costa del Paraná. Esto tiene solución, pero es necesario de gestiones y de acciones llevadas adelante por gobiernos que quieran comprometerse con esta realidad. Desbarrancamiento nuevamente en la ciudad de Diamante, que preocupa, esto pasó días atrás, ya hemos abordado el tema con bomberos voluntarios, también de aquí del medio se abordó con las autoridades policiales, también se ha hablado, no en profundidad, pero hemos podido hablar con algunas de las autoridades municipales. Pero bueno, ahora es el momento de hablar con un privado, uno que tenga la mirada bien objetiva. Vamos a hablar con el arquitecto Hugo Rodríguez del Estudio de Arquitectura HR, así ahondamos y conocemos y profundizamos este tema del desbarrancamiento. Me amplió bastante, pero creo que es necesario esta aclaración. Sí. ¿Cómo estás, Hugo? Muy bien, buenos días y buenos días para los oyentes. Bueno, nos has traído fotografías que vamos a ir mostrando tanto en los vivos, en el video que va a salir en YouTube, como también en el Facebook. Eso te agradezco muchísimo. Quiero decir a la gente del otro lado que tenemos un mapa y tenemos fotos a color y unas cosas que ya vamos a contar después. Bien, quiero corregirte un detalle. Empezamos bien la cosa, ¿no? No, porque vos dijiste de que hay que hacer algo urgente con el tema del desbarrancamiento. Una respuesta rápida. Una respuesta rápida. Y la respuesta no es rápida. Lo que sí sería rápido es una acción del municipio para la poca gente que está viviendo en el borde de la barranca, que por lo general no son propietarios. Ese es el tema. Acá son dos cosas. Uno, la gente que vive y el municipio, si ejerciera el poder de policía que tiene, tendría que sacarlos. Y no permitir que la gente construya en el borde de la barranca, porque es muy inestable. Por eso te traje estas imágenes que son de la década del 80, uh-huh. Y se ve cómo se va... Cómo ha ido cambiando, ¿no? Y cómo se va desbarrancando. Eso lo traje para que la gente no se asuste, no es que se va a ir todo abajo, como dicen ¿Esta sirve para ilustrar en este momento? Exactamente. Vamos a contar un poquito de esta. Bien. Esta foto que estoy mostrando acá, como verán, es de la costa del Paraná, situando siempre más o menos, teniendo como referencia la zona que veíamos en el mapa de sí. Punta Gorda hasta la bajada del avión. Exacto. Esto es mediados de la década del 80, una fotografía no es como ahora, que con el dron puede hacer esto prácticamente... que con un dron no puedes hacer, sino que este es un trabajo que necesita tener una... Me imagino que en ese momento desde un helicóptero sí. Se tomó una fotografía. ¿Cómo llegaste a tener esto? ¿Lo tenés, te lo prestaron o es algo...? No, lo tengo yo en el estudio porque bien. Siempre me interesó el tema de la barranca porque yo estoy viviendo ahí. Bien. Así que... Y voy a mostrar por acá también. Siempre lo estoy observando todos los movimientos que hay. Te quería decir entonces que, por un lado, la municipalidad sí tiene que actuar uh-huh. rápidamente con la gente que está viviendo ilegalmente y alguno que sea propietario de
correrlos de ese lugar. Estuve viendo lo donde está el Cristo Pescador, se desbarrancó, que no es tan alarmante porque ese lugar ya se venía desbarrancando y estaba marcado, y la barranca te va avisando. Se empieza a hacer una fisura pequeña, después una grieta, después empieza un pequeño movimiento hasta que se cae. Ahí en la imagen esa que estabas mostrando, se ve en el pie de la barranca que hay tierra suelta, como que si hubieran llevado tierra. Bien, acá hay otra que esta es de la bajada del avión. Sí. A ver si, mira, cuando era todavía no estaba asfaltado. Exacto. Y lo voy a mostrar por acá también, así después queda en el YouTube. Entonces, lo que yo quiero con esto mostrar es que siempre se estuvo cayendo parte de la barranca. Lo que sí hay que hacer entonces es no permitir que la gente se instale o que construya en el borde, porque es sabido que el borde se va a seguir cayendo. Eso, o sea, es parte del mismo movimiento de la Tierra, que es, o sea, no es un fenómeno que no pasa, sino que es algo natural que pase, ¿no? El tema es que hay gente viviendo ahí. Entonces, para dejar en claro, no, o sea, de acá en adelante no se puede programar que un barrio y proyectar un barrio en ese lugar, eso está más que entendido. Hay que ver cómo se trabaja para atrás con la gente que ya tiene su vivienda ahí. Exactamente. Pero bueno, de acá para adelante está bien, no se puede. Pero entonces, ¿qué es lo que esa gente que está ahora en la costa más que nada ahí en la zona de Barrio Urquiza, la zona del Cristo Pescador, o sea, está en un peligro constante, ¿no? Porque en cualquier momento puede seguir cediendo. Lo que están en el Cristo Pescador, hay gente que está a 20 metros que no corren peligro ya, porque la barranca se va cortando 1 metro y medio, o sea que hasta que llegue al borde de la casa tiene un tiempo prudencial como para ya ir programando que se tienen que ir de ahí. La gestión tiene primero el poder de policía de la municipalidad, ir informando a esa gente y programando. Hay tiempo. Hay otros viviendo que, sí, lo he visto, tienen la casa, tienen 2 metros de patio y la barranca. Si están a 2 metros ya hay... Eso es peligro. Eso es peligro, y la barranca no es que vaya desbarrancándose por orden. Es, como decías vos, algo natural. Entonces, depende los lugares, pero no te dice, ahora le toca cerca del avión, después le va a tocar cerca del Cristo. Claro. No va a ser por bloques programados, sino que bueno, Claro. Te puede ir por cualquier lado. Entonces, sí o sí, lo que ya se ha hecho es un relevamiento de toda la gente que vive ahí, es la municipalidad ejercer el poder de policía y ir corriendo a esa gente. Si estás viviendo a 50 metros del borde de la barranca, no corres ningún peligro. Uh-huh. Por ahora, o sea, por años. Sí, o sea, ¿qué se puede...? A ver, según los antecedentes que tenemos, entonces, por lo general una vez por año tenemos noticia de esto, por lo menos en la parte donde hay, porque también esto sucede todo el tiempo, pasa que hay lugares que no están poblados, por eso no nos enteramos. Exactamente. Pero bueno, los lugares poblados, más que nada la zona del San Roque y toda la zona de esa parte bien al oeste de en Barrio Urquiza, es la que vemos que una vez por año hay algún tipo de movimiento y que se empieza a desbarrancar. Y por eso nos alarmamos, si no nos enteramos, porque se sigue cortando por todos lados la barranca. Uh-huh. Pero es esto que la gente está viviendo ahí. O sea, esa es la parte que se puede hacer, y como te estaba diciendo, es aviso primario y ir conversando con la gente para desplazarlos de ahí. Tienen tiempo para hacerlo. Después el otro tema es el estabilizado de la barranca, que eso sí es una cosa muy, muy onerosa de hacer, hay que hacer gestiones. Claro, eso es ante provincia o nación. O sea, el estabilizado de la barranca en Diamante se dividió en tres etapas. Uh-huh. La primera etapa se hizo,
quedan la segunda y la tercera. La primera etapa es la que da frente al balneario municipal y frente Hasta a... la bajada del avión, que hablamos la Exacto, otra vez. sí. Que eso, bueno, uno ve que no hay movimiento ahí porque se hizo el estabilizado. Exacto. Después el otro sector sería Y desde la bajada del avión hasta Puerto Viejo, que sería. Ajá, hasta Puerto Viejo, y la tercera de Puerto Viejo hacia el sur. Hacia el sur. O sea que donde más poblado está es justamente el 2. Exacto, sí. Ujú. Y es el, bueno, y ojalá, y eso está todo el trabajo hecho y todo eso ya. No, eso lo que hay que hacer es relevamientos ya se hicieron. Eso que ajá. Se hicieron los relevamientos. Es poco lo que hay que actualizar de eso porque no tenemos grandes movimientos de urbanismo en Diamante. Y lo que sí hay que hacer son las gestiones. La gestión parte de acá porque a nosotros nos interesa de Diamante. Hay que hacer la gestión con la provincia y después pedir créditos internacionales. Es la única manera. Y así se hizo la primera etapa, con un crédito internacional. ¿Te acordás quién estaba de gobierno en aquella época? Humberto Re. ¿En el municipio y en provincia? Sí. No, eso no me acuerdo. Pero sí estaba Humberto Re, que él lo gestionaron con la provincia y consiguieron el crédito. Se hizo el estabilizado y después se hizo un concurso. Estamos hablando más o menos qué época, qué año era esto. Más o menos. Década del 80 era. Que se hizo un concurso para hacer un parquizado de esa zona, que ya quedó estabilizada. Se hizo un concurso a nivel regional. Participó el Colegio de Arquitectos de acá de la regional, que está en Paraná, y nos presentamos varios equipos y bueno, ganó un equipo de Paraná con un buen diseño que era bastante sencillo, pero revalorizaba todo esto y quedamos con eso. ¿Te acordás que en el 2019 creo que vino el gobernador, o por lo menos omitió de aquel entonces, ¿no? Que era Bordet, estaba Darrechón como diputado y estaba Lénico Aranda como intendente, que se habló nuevamente de esto y se puso en agenda y como una respuesta de que se iba a realizar en el 2019. Después fueron las elecciones. En ese entonces, bueno, quedó Darrechón de intendente, quedó Bordet, siguió, se continuó con su gestión como gobernador y pasaron esos 3 años y no pasó nada. Es necesario que los legisladores, bueno, ahora está Lénico Aranda, está nuevamente, ahora está como legislador, en aquel entonces era intendente. Hablo porque fue como de esa época, si bien esto es algo constante y todos los años sigue cediendo la barranca, pero ahí sí fue una gran porción que se desbarrancó, y justo en una zona muy poblada. Por eso es que tomó mucha relevancia y mucha relevancia mediática también. Que eso fue bueno porque que hable el gobernador y que se ponga esto nuevamente en agenda hizo ilusionar a todos. ¿Qué pasaría si no se toman cartas en el asunto y si pasan 10 años? Que tranquilamente, viendo cómo es. Por eso yo hablo porque cuando uno dice de una acción rápida, uno entiende que después vos empezás algo y capaz que el municipio empieza y después te lo tiene que aprobar provincia y después tienen que buscar los créditos y te pueden llevar 5, 6, 7 años y bueno, son los tiempos más o menos prudenciales que uno entiende para este tipo de gestiones. No lleva tanto tiempo. Pero 5 años no. 1 año, 1 año y medio, 2 como máximo. ¿Puedo decir que si se empieza en 2 años se puede conseguir el crédito? Y después Después, para hacerlo... Ajá, eso es lo que yo digo. El tiempo de realización, como se hizo la primera etapa, llevó unos 3 meses más o menos. Pero 3 meses o 4 meses. No. Porque el tema es que nosotros en el pie de la barranca, o sea, de la parte superior, donde está, por ejemplo, el Cristo Pescador, unos 35, 40 metros para abajo, hay una capa de arcilla. Y el sistema estabilizado es poner unos caños especiales perforados para mantener la arcilla seca. Si mantenés la arcilla seca, no se desbarranca. Es mínimo lo que se desbarranca. El problema cuando la arcilla se moja, se transforma en algo muy gelatinoso, para dar una explicación, y pierde resistencia y se cae. Eso es el tema. O sea que
según lo que entonces lo que estás diciendo, Hugo, es una vez que se consigue el crédito, que puede llevar una gestión de 1 año y medio, ponele, o lo que sea que lleve esa gestión, para que sea rápida. Después, en 3 meses, una vez que se empiece la obra, solamente tardaría 3 meses para dar solución. 3 meses sería el trabajo de perforación, porque es una perforación manejada con satélites. La perforadora tienen todo un sistema para ir guiándolo, porque el caño tiene que entrar con pendiente, o sea que cuando llega a la capa de arcilla tiene que tomar la humedad que tiene la arcilla del agua y por gravedad sale por la otra punta, por el otro extremo del caño. Los caños son largos, tienen casi 200 metros de largo. Entonces hay que hacerlo con ese sistema satelital. Nada más, no hay que hacer grandes movimientos de infraestructura, de materiales, contención, nada de eso, porque si no, podemos ir a ver dónde está el estabilizador, no se ve nada. Está todo hecho bajo tierra. Lo único que se ven son las rejillas, que entran los caños en las rejillas. Hay 5 caños por cada rejilla. Estas tienen 1 metro por 1 metro. Tienen una reja arriba que, si vos te fijas, ves cómo corre el agua. Y eso es lo que hace que mantenga la arcilla seca. Bueno. Después, para llegar a esos lugares, hacer los caminos, que vayan las máquinas, ahí te puede llevar un tiempo más, o no sé, ponele 1 mes o 2 meses más. Porque la zona del pie de la barranca está inaccesible. Claro. Hay que meter más maquinaria sí, pesada, ¿no? son máquinas pesadas, sí. Bueno, hoy estamos con la visita de Hugo Rodríguez del Estudio de Arquitectura HR, que bueno, estamos hablando acerca de esto, ¿no? Que nuevamente hay que poner en una agenda, hay que empezar a hablarlo nuevamente, a ver si se toman cartas en el asunto y se hace algo al respecto, que evidentemente se puede hacer. Sería una lástima. O sea, nosotros estamos, por ejemplo, hablando, lo principal es las familias que están viviendo a 2 metros de zona de barranca. Bueno, eso está en peligro, porque en cualquier momento se puede caer esa barranca. Después, las que están, no sé, a 15, 20 metros, tienen un poco más de todas formas, están están en una zona de riesgo, ¿no? Que no debería ser así. Lo que se tiene que hacer es garantizar una vivienda a esa gente que está. Eso es lo difícil también, ¿no? Lo que le cuesta, supongo, a las autoridades es desalojar a esa gente, darle una vivienda en otro lado, que el gobierno tiene que hacer eso, y eso es lo que más cuesta. Y después, a mi entender, para que no pase lo que pasó en veces anteriores, porque se les dieron vivienda a gente que estaba en la zona costera, es demoler las casas y demoler la zona de lo que queda ahí, porque si no se vuelven o sea, lamentablemente, ¿no? De esto tiene que ver también con el poco conocimiento. Vaya uno a saber por dónde, qué es lo que pueda pasar, ¿no? Por la gente, uno lo entiende, se puede poner en el lugar, pero bueno, primero que, o sea, si te dan una casa, no puedes volver a ocuparla y darle esa casa a otro, o vender o hacer el negocio y vos volvés a ese lugar. Pero bueno, por eso debería ser una zona que no. En la gestión que se haga, que se tiene que hacer, que ojalá se haga pronto, se incluyen las viviendas. Porque hay créditos internacionales que son justamente para esto, son partes que corren peligro, se consiguen créditos para la parte sanitaria, para hacer cloacas, para la cañería del agua que se hizo, también es un crédito que se consiguió. Porque no daba más la cañería en Diamante. Entonces, por ese medio conseguís más rápido, pero tenés que hacer la gestión. La cañería del agua demoró bastante porque se había hecho el proyecto, se lo guardó, después se lo volvió a sacar y bueno, pero la voluntad política estaba de que se quiso hacer y se hizo y se consiguió el crédito y bueno, lo están terminando. Sí, creo que lo comenzó Claudia Gieco, a ver. Bueno, fue algo que llevó mucho tiempo, después lo siguió Lelia, o sea, con Lénico, y después lo ejecutó. Me parece que era de una gestión anterior, que no te puedo decir quién era, que se había empezado con el proyecto. Sí, me acuerdo que Claudia Gieco lo impulsó para que se termine el proyecto y en la gestión de ella se presentó.
todo el proyecto con los ingenieros que lo hicieron, que se había presentado en el CFI, bueno, Bueno, todo lo que se necesita, claro. y ahí quedó aprobado. Che, ¿esa obra qué pasó? ¿Se finalizó o no? No, la del agua no, todavía. Yo no supe más nada de lo del agua. Están en La lo última último, instancia. sí, pero ya se está utilizando la cañería nueva. Ujú. Viste que no se ha hablado mucho, no han mandado ningún comunicado referido al agua, simplemente los cortes programados de agua a veces que pasa, una vez por semana, pero no Bueno, sé en qué ha quedado. justamente en la entrevista que estuvo hoy el intendente, la estuve escuchando y no se sabía bien por qué seguíamos con tantos cortes. O sea, no son como antes, pero seguimos Una con vez a la cor- semana hay, pero más o Sí. menos en promedio. No, él dijo que antes eran 28 reclamos por día y ahora están en 9. Pero bueno, fue que él explicó de que como se está usando la cañería nueva, se le da mucha más presión al agua y donde hay cañería antigua no soporta la presión y eso es lo que se rompe. Bien. Pero la cañería nueva está funcionando y la presión del agua es buena realmente. Bueno, para organizar entonces, tema del desbarrancamiento. No llevaría o sea, las gestiones, eso me da tranquilidad. Yo pensé que esto iba a llevar mucho más tiempo, pero con voluntad se podría llegar a conseguir estos créditos internacionales que son exclusivamente destinados a zonas de riesgo como esta, Exacto. donde te cubren, incluso la cobertura puede llegar a abarcar también la vivienda. Sí, sí, por supuesto. Y una vez que se comiencen en las obras, que ojalá se lo haga, no llevaría, bueno, decíamos 3 meses, pero bueno, puede ser un poco más por cualquier cosa que pueda suceder, pero más de un año es seguro que una vez que se comienza la obra, más de un año no te va a llevar para dar solución. Exactamente. Por lo menos la segunda etapa que estábamos En esa segunda etapa, que es la zona más poblada, estábamos Exacto, diciendo, porque sí. la segunda etapa, o sea, se hizo la primera etapa, que volvemos a repetir, es desde la zona del balneario hasta la bajada del puerto, del avión sería, hasta la bajada del avión. Después, la bajada del avión hasta Puerto Viejo, y después de Puerto Viejo hacia el sur, las casas y los poblados que queden más. Sí. La parte más poblada es la que comprende justamente la etapa 2. Exacto. Bueno, ojalá se pueda hacer y se inicie algún tipo de gestión. Me da tranquilidad saber que no demandaría tanto tiempo una vez que se empiece a ejecutar. Yo pensé que iba a tardar mucho más. Bueno, ¿cómo ves vos esto de, o sea, ¿se entiende el peligro que hay o ves, porque van pasando los años y cada vez, todos los años en algún momento anunciamos nuevo desbarrancamiento, se vuelve a desbarrancar? ¿Ves que se toma con la seriedad o se le da la atención necesaria a este tipo de problemática, o medio que vamos tapando nuevas parches? ¿Y cómo es tu mirada respecto? Mi mirada Sí. es que no se van tapando parches. No se le da la importancia, o sea, esto No. es peligro de verdad. O sea, la barranca se va a seguir cayendo, no afecta a toda la ciudad, solamente al borde, pero la barranca se va a seguir cayendo hasta que no se haga esto. Claro, no se le da importancia porque ni siquiera se habló desde la intendencia de ahora, de Ezio Gieco, no se habló de, bueno, se iniciaron las conversaciones por este tema con el gobernador Frigerio para que te dé una respuesta. Claro. Eso mínimamente necesitaríamos. Exactamente. Sí. Mínimamente, que es el primer paso, ¿no? Como para de ahí seguir. Pero bueno, hay que ver. Bueno, ayer te mandé unas fotos, te cambio un poquito de tema, después volvemos y hacemos un cierre y alguna conclusión final del desbarrancamiento, pero no quiero olvidarme, porque recién me acuerdo de las fotos que te mandé ayer de un oyente que me había enviado una zona céntrica de Diamante, se había caído parte de mampostería que había en una vivienda, que se nota que era de las viviendas más antiguas seguramente de la ciudad. ¿Cómo se da con esas obras que están sobre una vereda, o sea, sobre un espacio de uso público, que tienen ya más que nada una ciudad como la de Diamante, que tiene casas y viviendas que incluso pasan los 100 años? ¿Hay algún tipo de inspección o qué nos puedes decir respecto a eso, que desde el Estado municipal te obliga bueno, si una vivienda tiene más de 100 años, tiene que tener algún tipo de inspección anual? ¿Hay algo así? No. Acá en el municipio no ¿Cómo lo se maneja esto? Acá tenemos construcciones que, como decís vos, tienen entre 80 y 100 años. Y en la parte céntrica, que son todas estas casas de los frentes altos y que tienen esas molduras, que son las salientes
Por lo general no le prestamos atención, salvo nosotros, los profesionales, porque lo miramos. Pero la gente común mira la altura de los 2 metros. Y ahora en el microcentro que tenemos vidriera, se miran las vidrieras. No miramos para No arriba. levantamos un poco más la vista, estamos como medio como... Entonces, sobre calle 25 tenemos muchas de estas construcciones que tienen estas molduras. Sobre Eva Perón, que es donde pasó, también tenemos estas molduras. Y hay otras construcciones más que están en peligro, en el mismo peligro que esto. ¿Cuál es el paso o qué es lo que está pasando? Es que como son antiguas, están hechas con ladrillo y después tienen un revoque. Ese revoque, con el paso del tiempo, si no se cuida, no se impermeabiliza, no se sella, se le producen grietas. Cuando hay humedad o cuando hay lluvia, el agua penetra y después cuando sale el sol, esa humedad se transforma en vapor. Necesita espacio, entonces lo que hace es empujar y romper. Y más todavía, como no se los mantiene, he visto en esta construcción donde se cayó que hay una planta arriba. Ya con la tierra que se juntó, hay una planta. Ah, la miércoles. Si vos te fijas en la imagen que me mandaste, bien al costado de donde se cayó, que no es mampostería, es revoque lo que se cayó, al costado hay una planta que tiene más o menos 1,5 metros de alto. Entonces eso acelera el proceso porque hace más peso. No es por el peso, es por la humedad constante. Es por la humedad que hay tierra, la planta crece y tiene raíces y las raíces necesitan lugar. Y entonces las raíces mismas van rompiendo toda la humedad más la tierra más la planta genera un cúmulo de cosas que... Exactamente. Pero bueno, esto lo tiene que arreglar el propietario. Es obligación de... Pero viste que son hijos de rigor, viste que es... Si no hay un ojo y un dedo acusador que medio que no le va a dar mucha bolilla. Le explicamos el contexto porque lo empezamos a hablar nosotros dos que habíamos visto. El contexto es este. En una calle céntrica, esto era Eva Perón, casi esquina Dazo. Mandaron unas fotos donde se veían pedazos de... Sí, no sé si un pedazo de ladrillo. Revoque. Que si eso te pega en la cabeza, lesionado salís seguro. Sí. Esto era sobre la vereda. Sí. Entonces, a raíz de eso que yo le manché cómo se hace con esto, y así empieza esta conversación. Yo desconozco si hay una normativa en vigencia. Sí, o sea, estoy hablando de ordenanzas que tengan que ver, que salgan de parte de los concejales, que se pueda prever este tipo de acciones. O sea, dado y considerando que evidentemente los propietarios no pueden tener una planta de 1,5 metros y no haberte dado cuenta del peligro que esto conlleva, porque afortunadamente esto no fue noticia ni pasó nada, y lo estamos hablando ahora porque alguien se tomó el trabajo de sacar una foto del lugar y mandármelo, si no, capaz que pasaba desapercibido, como seguramente ha pasado en otras ocasiones. Hasta ahora no ha habido ningún lesionado por esto, pero puede pasar porque es una calle céntrica y cae sobre la vereda. Entonces, ¿hay alguna normativa que prevea este tipo de acciones que pueden ser perjudiciales para el vecino? Yo desconozco si hay algo de eso. No, normativa no. No hay ordenanza que diga, tanto tenés que hacer. No, eso no existe, es obligación del propietario. O sea, si lastima a alguien, el propietario es el responsable. Es el responsable. Sí. Pero bueno, igualmente habría que trabajar para prevenir, no para ejecutar. Sería bueno de parte de la municipalidad que se hiciera un relevamiento de todos estos frentes e intimar al propietario. Porque te cuento algo, hay dueños de estas construcciones que las renuevan, las hacen pintar, arreglan para... Por la imagen. Una cosa estética nomás. Estética y bueno, para que se vea bien y que se mantenga. Pero resulta que como tenemos estas molduras que están a 6 metros de altura, los pintores la pintan desde abajo. Entonces, es una saliente que tiene unos 50, 60 centímetros. Cuando vos vas caminando, mirás para arriba, la ves de abajo a esta saliente. Y de arriba ni siquiera la limpian. Y ahí eso es lo peligroso. Hay que limpiar, hay que sellar las grietas y hay que pintar arriba. No lo ve nadie, pero es parecido a lo de la barranca. Entonces, los pintores te dejan todo el frente muy lindo, pero donde tiene el problema no lo arreglan.
Claro. porque no se ve. Y el propietario no se sube cuando contrata a un pintor, no, le dice pintame el frente y nada más. Cuando yo intervengo en la obra, lo primero que hago es ir a mirar arriba. Y esos trabajos no son sencillos, son costosos. Pero hay que hacerlo, porque si no tenemos estas consecuencias. Y si llega a lastimar a alguien, el propietario tiene que pagar todo. Sí, sí. Entonces sería bueno de parte de la municipalidad que se haga un relevamiento y que a lo que se vea en malas condiciones que intimaran a los frentistas. Sí, habría que ver la estrategia, eso sería lo ideal, ¿no? Claro. Llevaría mucho tiempo, pero quizás si saliera una... Porque esto suele suceder, bueno, no está exento de que pasen construcciones nuevas también, por lo general Es que las construcciones nuevas no tienen estas salientes. entonces son en las que antiguas de más de 80 años. Exacto. Pero por ejemplo, si algún concejal viera esto o escuchara esto, y se armara un proyecto de ordenanza que diga que propietarios de zona urbana de Diamante que tengan sus viviendas, que tengan 80 años o más, que tengan que hacer presentar un papel que tuvo una inspección y que por un profesional y que garantiza de que no hay peligro. Exactamente. Eso sería, o sea, eso se podría hacer como para entonces de esa manera. Por lo menos la parte céntrica, que tenemos estas construcciones antiguas y no importa la edad, ¿eh? No importa, no es necesario que tenga más de 80. Hay veces que hay construcciones que tienen menos, 30 o 40 años y como no están bien mantenidas, tienen los mismos problemas. Entonces eso sería algo que al municipio lo único que le costaría un poco de tiempo hacer un relevamiento en el centro, en el microcentro, que es donde la gente camina más por la vereda, y después de intimarlo a los propietarios que presenten por ejemplo un certificado por un profesional que diga está en condiciones. Claro, hay que animarse igual profesional a poner el gancho ahí, ¿eh? Pero bueno, eso se puede prever, ¿no es cierto? Por supuesto, no. Eso lo vivo. Yo lo he hecho. Lo he hecho acá en calle 9 de Julio y Belgrano. Toda una esquina donde está el lugar que se cobran impuestos. Le hice todo el trabajo de la moldura, es lo que te estoy diciendo. Bien. Si yo, por ejemplo, acá tenemos porque Hugo Rodríguez ha traído un plano donde están todas las manzanas, o por lo menos no sé hasta que esto es 2003-2007 me parece, ¿no? Sí. Por el logo de la gestión de Darry, yo me acuerdo. 2003-2007 más o menos, como para que se remonten de cuándo es este plano. ¿Está bien dicho plano? Sí, ajá. Sí. ¿Cuál sería la parte céntrica? O sea, el casco, el microcentro. ¿Cómo lo delimitamos acá? Calle Sarmiento. Sarmiento, a ver, acá tenemos... Acá. Por acá debe... Ajá, acá. Sarmiento. Después tenés San Martín. Bueno, acá está la plaza, sí que San claro, Martín. la que pasa por la plaza. Después calle Urquiza y Belgrano. Eso sería el microcentro. Recién ahora ahora sí me ubiqué. Claro. Claro, acá estaba viendo Sarmiento, Sí, bien, perfecto. Este sector de acá. Voy a mostrar con bueno, ahí la cámara seguramente lo tomó y acá les voy a mostrar a la gente, estamos ahí viendo el mapita, el plano Bueno. Y ahí tenemos las primeras construcciones de cuando Diamante era muy pujante económicamente, con el puerto a partir del año 25, 30 más o menos que se hicieron estas construcciones y bueno, y esas son las que producen más problemas. Bueno, redondeando y te agradezco que hayas venido y podamos poner por lo menos hablar y que se hable el tema de Barrancas. Bueno, también este otro tema, ¿no? Que quizás no pasa muy frecuente, pasó ayer y pasó desapercibido, que una vivienda se haya desprendido zona de un pedazo de escombro y que, bueno, no pasó nada afortunadamente, pero
Muchas veces hay que trabajar, hay que prevenir, no esperar que pase algún accidente, alguna desgracia, como para empezar a actuar. Lo mismo con la barranca. Bueno, no tuvimos que lamentar ninguna víctima por el tema del barrancamiento. No es que alguien estaba durmiendo en su vivienda, se desbarrancó porque ahí... Pero entonces habría que trabajar en la prevención, no esperar a que suceda alguna tragedia. ¿Qué resumen o cómo podemos concluir la entrevista? Si por ahí se quedó algo sin mencionar, lo podés decir, Hugo. No, el resumen sería, con esto de las construcciones, un relevamiento de parte de la municipalidad y que la municipalidad intime a cada uno de los propietarios. ¿Cuántos serán? ¿Tener una idea más o menos? Estamos hablando más de 200, 300, no tengo ni idea. ¿Construcciones? Sí, muchas más. Serán 50 como máximo. Sí, no hay. ¿No hay tantas? No. ¿50? Sí. No es tan difícil entonces. No es difícil hacerlo. Claro, me sorprende, 50 construcciones así. En el microcentro. Después hay otras de esas construcciones, pero que están alejadas, que por lo general tienen las veredas que son intransitables, así que la gente camina por la calle. Bien de diamantino. Decime que soy diamante. Vas caminando por la calle. ¿Cómo ahí? Bueno. ¿Qué pasa? Alguien caminando por la calle. Exactamente. Entonces, no es un trabajo que sería tanto trabajo. Y el responsable de arreglarlo son los privados, o sea que tampoco tiene que invertir casi nada la municipalidad en eso. Y después, por el lado de la barranca se va a seguir cayendo si no hacemos un estabilizado, y la gente que está viviendo en el borde, que está cerca, como te explicaba, esos son lo de riesgo, que tampoco es tanta gente. No, así sea uno igual ya es un peligro. Pero no es tampoco un por eso no gran se le presta movimiento. Atención igual, porque sí, no son tantos, si fueran muchos se pedirían. Pero bueno, hay que empezar con las gestiones. O sea, la gente que está viviendo a 2 metros del límite de la barranca está en peligro. En cualquier momento se puede. Exactamente. Será poca, mucho, será 1, será 5, serán... No sé cuánto puede llegar a ver, pero bueno, hay que prevenir y no esperar que pase una tragedia. Che, el Cristo Pescador, dado cómo se va dando el desbarrancamiento, es posible también que si no se hace algo pronto, dentro de 3-4 años. No, pero acordate que no sé si fue en una entrevista, te dije que el Cristo Pescador se puede correr. No, eso sí, pero si queda ahí donde está ahora. Ahora no tiene peligro. Ahora les quedan unos años de eso no lo van a cambiar. No tiene. No digas. Sí, se puede llegar. No tiene peligro el Cristo Pescador, bueno. No. Porque ¿cuánto? Estará como a 7, 8, 9 metros más o menos. Sí, fácil. 15 metros. 15 metros, sí. Le quedan, varios años todavía entonces. Por eso. Pero se podría cambiar tranquilamente, se puede trasladar a otro lugar. Claro, pero no es lo de urgencia eso. Lo de urgencia es la vivienda. Son las viviendas y la gestión para hacer el estabilizado de esta segunda etapa, como decías vos, que es donde más vive la gente. Bien, cerrando ya que tiene otro compromiso Hugo Rodríguez en otro programa, así que nada, no. Pero agradeciéndole estos minutos, les quiero decir a la gente, vamos a preparar el spot de Hugo Rodríguez, así queda ahí el teléfono, Estudio Arquitectura. Que de todas formas... puede pasar, seguramente pase que el municipio no tome ningún tipo de cartas de la gestión, por lo menos ningún tipo de carta en el asunto con lo que acabamos de decir, pero si son la parte céntrica que querés hacer y constatar de que tu vivienda sea segura, no espera para que el municipio de Diamante venga y te golpee tu puerta y te diga tenés que hacer esto. Puedes hacerlo por voluntad propia y te quedas tranquilo o tranquila de que tu vivienda no representa ningún tipo de riesgo. Se pueden contactar con Hugo Rodríguez, no sé si tenemos... Vamos a dejarlo con el spot. Y le agradezco muchísimo que haya venido. Bueno, Hugo. muchas gracias, Santi. Bien, Hugo Rodríguez del Estudio de Arquitectura.